En TN23 le agradecemos esa preferencia y esa sintonía que siempre mantiene hacia este su canal de noticias. Somos un completo equipo de comunicadores sociales que hacemos posible esta transmisión continua. Ahora iniciamos este espacio de 30 minutos, el rostro de la noticia. 30 minutos, como he dicho, dedicados al análisis de los temas que nos interesan más a los guatemaltecos. Y uno de ellos es el de la cultura, el de la educación y de las entidades que respaldan estos temas, como la UNESCO, pero también hay subtemas muy importantes, como por ejemplo, de que se ha hablado muchas veces de que la antigua Guatemala podría perder su calidad de patrimonio de la humanidad. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué factores se toman en cuenta? Lo vamos a conocer a continuación porque hoy nos acompaña el representante y director de la UNESCO para Guatemala, el doctor Julio Carranza. Bienvenido a este programa. Bien, gracias por la bienvenida y gracias por la invitación. A usted gracias nuevamente por estar con nosotros y para iniciar, para que nos pintara ampliamente de qué trata la UNESCO, qué es la UNESCO y qué hace en Guatemala desde hace cuántos años. Bueno, es una buena pregunta y además oportuna porque la UNESCO como organización internacional está cumpliendo este año 70 años. Es una organización fundada fundamentalmente por intelectuales y artistas inmediatamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo de estas personalidades que se reunieron en París para fundar la UNESCO en el año 45 fue crear una institución que permitiera, a través de la fuerza de la cultura, de la educación, de la ciencia y de las comunicaciones, impedir que se repitiera para el mundo una situación como la que se sufrió durante la Segunda Guerra Mundial y todo el horror que esto significó, ¿no? Es obvio que no solamente basta la cultura y la educación para evitar las guerras, porque curiosamente, si uno ve la Segunda Guerra Mundial y otras guerras que han sucedido después, las naciones que la han comenzado no son precisamente las naciones que se pueden considerar menos cultas o menos educadas, sino más bien todo lo contrario. El problema es utilizar la fuerza de la cultura sobre la base de una concepción de paz, y eso supone también sobre la base de una concepción de justicia. Y precisamente esto es lo que trata de hacer la UNESCO. Como la propia organización dice en su constitución original, que se ha convertido, vamos a decir, en la expresión sintética de su misión, es que sí, la mente nace la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde hay que construir los baluartes de la paz. Y esto es, digamos así, en esencia, de manera muy general, el objetivo de esta organización. En el caso específico de Guatemala, la UNESCO ha tenido varios momentos de trabajo. El último periodo se abrió en los años 90 y tiene una oficina de representación aquí, que en este periodo me corresponde a mí dirigir y conducir, y tiene el propósito fundamental de implementar en las condiciones de Guatemala lo que constituye el mandato universal de la organización. ¿Las naciones tienen que adherirse de alguna forma a la UNESCO? ¿Hay algunos países que no están en la UNESCO? Bueno, en estos momentos los países miembros de la UNESCO son 194 países, los mismos que son parte de la Organización de las Naciones Unidas. Guatemala está entre sus miembros fundadores y siempre ha sido independencia de las diferentes épocas históricas, pero ha sido un Estado miembro destacado dentro de la organización. Y por lo tanto también ha habido, obviamente, un compromiso de la organización con Guatemala para cooperar en el desarrollo y fortalecimiento de su sociedad. Por ejemplo, ¿qué está haciendo y qué ha hecho UNESCO en Guatemala en estos periodos que usted nos ha mencionado? Primero, quizás haya que tener en cuenta que la acción la realizamos a través de 5 sectores fundamentales de trabajo, ¿no?, que son precisamente los que dan título a la organización. Trabajamos en el sector de la educación, de la cultura, de las ciencias, tanto naturales y exactas como las ciencias sociales y humanas, y en el terreno de las comunicaciones. Entonces son 5 sectores: educación, ciencias sociales, cultura y comunicación e información. Y en el caso de Guatemala tenemos programas y actividades en todos estos sectores. La UNESCO no es una organización esencialmente para movilizar financiamiento. Es una organización que moviliza financiamiento en función
de determinados objetivos claramente establecidos por sus Estados miembros en la Conferencia General de la organización, que se realiza una vez cada 2 años y que tiene el propósito de instalar determinados proyectos, vamos a decir, modélicos, que den lugar a dinámicas dentro de la sociedad que signifiquen una mejora de la situación en cualquiera de estos campos. Y en todos los casos está dirigido al objetivo fundamental, que es la construcción de la paz. Dicho esto, se podrá entender que en el caso de Guatemala, que es un país que firma unos acuerdos de paz en el año 96, después de un periodo muy difícil de su historia, el trabajo de la organización cobra un gran sentido. Y por eso, a partir de esa fecha, se ha reforzado. Y tenemos muchos proyectos de cooperación en educación, por ejemplo, apoyando todo el trabajo que el país hace en alfabetización. No tengo que extenderme para decir que es una condición, yo diría que no suficiente, pero absolutamente necesaria para el progreso de cualquier país. El tema de la alfabetización en Guatemala tiene complejidades superiores en comparación con otros países. Esta es una sociedad muy rica desde el punto de vista cultural, con una diversidad lingüística que es una de sus grandes fuerzas, pero que a su vez exige un mayor esfuerzo para poder desarrollar las campañas de alfabetización con un sentido inclusivo. Quiere decir que no exista ninguna de estos idiomas que se hablan en Guatemala que esté excluido, sino que sea parte de los programas que se desarrollan en materia de alfabetización. También está otra dificultad en Guatemala, tiene que ver con las características geográficas del país. El planteamiento de la UNESCO es que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de garantizar la mayor cobertura en materia de educación. Nosotros apreciamos la educación como un derecho humano fundamental, y por lo tanto corresponde a los gobiernos hacer el esfuerzo para que los ciudadanos gocen en un sentido universal de ese derecho. En un país como Guatemala, el esfuerzo en muchos casos es superior, porque te obliga a llegar a la profundidad del territorio, y en muchos casos eso está detrás de grandes montañas, en cañadas, con situaciones que ustedes conocen que son difíciles. Eso implica más esfuerzo, ¿verdad? Implica más presupuesto, es cierto, pero independientemente de las exigencias, creemos nosotros que es un objetivo a los cuales los gobiernos de Guatemala no deben renunciar y deben profundizar. También tiene que ver con la calidad de la educación, también trabajamos en esto, con la educación no solamente en las materias tradicionales, sino también educación en valores, educación para la paz, educación ciudadana, educación para la democracia, porque en realidad una visión integral de la educación es lo que te da lugar al tipo de ciudadano que debe vivir en una sociedad que realmente pueda aspirar a la prosperidad basada en la justicia, basada en la igualdad. No tengo que insistir en que para el caso de Guatemala todos son retos fundamentales y por lo tanto exigen trabajo. Esto por hablar del sector de educación, digamos que es uno de los fundamentales en los cuales trabaja la organización, pero también hay trabajos fundamentales, por ejemplo, en el terreno de la cultura. Guatemala también en esto es muy excepcional, porque no cualquier país tiene la densidad cultural que tiene Guatemala, la riqueza cultural que tiene Guatemala. Guatemala es el corazón de la cultura maya, tiene una herencia histórica extraordinaria. Basta andar por los diferentes territorios del país para poder apreciar esto. En el caso del Petén, por poner solamente uno de los territorios, pero se encuentra en toda la vastedad de la nación, uno camina y encuentra maravillas de las culturas prehispánicas, ahí expresadas en esos grandes monumentos, a veces pirámides de más de 50 metros de altura y ciudades que son testimonio de una gran organización social que existió aquí durante siglos y siglos y siglos, y todo eso conjuntamente con lo que vino después. Por ejemplo, una ciudad como la antigua Guatemala, capital de la entonces Capitanía General de Centroamérica, un punto fundamental en el proceso de la colonización después del descubrimiento, ha quedado también como un gran patrimonio. O sea, el trabajo para la preservación de ese patrimonio y para convertirse en un puente entre Guatemala y el mundo, que también siente toda esta herencia como propia,
es un trabajo que la UNESCO realiza. Eso implica preservación del patrimonio, eso implica trabajar por un turismo cultural que sea responsable con el mantenimiento de los sitios, eso implica una educación a la ciudadanía de cómo convivir con estos sitios históricos que forman parte de su entorno. Es un sector en el cual también trabajamos bastante, con proyectos concretos, que yo estoy ahora haciendo una referencia general. Tenemos, por ejemplo, en el sector de ciencias sociales, hemos trabajado mucho con el Ministerio de Desarrollo Social, fundamentalmente, que es el mandato de UNESCO, tratando de que exista una mayor relación entre lo que generan las ciencias sociales como conocimiento y cómo las políticas deben utilizar ese conocimiento para poder ser más eficientes en la búsqueda de condiciones de justicia social mejores en el país. Es otra de las grandes deudas que existen, dado los niveles de desigualdad que existen en Guatemala, y en el cual se debe seguir trabajando conjuntamente con los diferentes factores nacionales, desde el gobierno nacional hasta los diferentes sectores de la sociedad civil. También en el terreno de las ciencias, en el terreno, por ejemplo, de las aguas, la UNESCO tiene como parte del Sistema de Naciones Unidas el llamado Programa Hidrológico Internacional, y este programa contribuye a un mejor tratamiento de las cuencas acuíferas, que en Guatemala son muy importantes, y también en la forma en que estas cuencas acuíferas se comparten con otros países vecinos. Y para terminar, en un sector que seguramente te es de mayor interés por razón de tu oficio, también tenemos un trabajo importante en el terreno de la libertad de prensa, libertad de expresión y trabajo de los periodistas en general, ¿no? Como uno de los factores que son fundamentales para la calidad democrática de una sociedad. Ahí también tenemos varios proyectos porque es parte del mandato de la organización. Gracias, doctor. Hemos conocido entonces en esta parte las funciones principales de la UNESCO, su razón de ser. En el siguiente bloque vamos a hablar específicamente del tema cultura y cómo los patrimonios de la humanidad en Guatemala tenemos varios de ellos, pero cómo se les está manteniendo, cómo se les cuida, qué peligros corren. Eso lo vamos a conocer en nuestro siguiente bloque. Quédese aquí en TN23. Cada sábado usted se informa del acontecer deportivo nacional e internacional, controversia, opiniones, análisis y mucho más en Área Grande. Aquí pareciera que la pelota flota, ¿verdad? Pero qué mal. Incluso aquí hasta se chocan los dos. Área Grande, de martes a sábado a las 5 de la mañana, solo por TN23, todo noticias, 24 horas. TN23 Deportes con Axel Cardona. Deportiva, soy Axel Cardona. Las noticias de tus equipos favoritos y los resultados de los encuentros están en TN23, de lunes a viernes a las 15:30 horas y domingos a las 16:30 horas. Solo por TN23, todo noticias, las 24 horas. Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar, pues contigo fue con quien aprendí a amar, aprendí a vivir, aprendí a volar. Enamora de la forma más original, unas palabritas y listo. Te damos los mejores piropos y las mejores frases para que empieces a enamorar y a conquistar hoy mismo. Envía flechazo al 9229, revive la llama del amor con los piropos más originales. Envía flechazo al 9229 ahora. Amamos el mar. Amamos los mariscos. Amamos la comida auténtica. Amamos el buen sabor. Amamos servirte bien. Saboréalo. Restaurante Puerto Barrios. Mariscos frescos. El ciclo escolar 2015 ya es una realidad. Es momento de enfocarse y concentrarse en las metas visualizadas para este nuevo reto. Feliz regreso a clases en compañía de Alfa, la radio para sentir.
Bienvenidos a Primer Impacto, el noticiero hispano con noticias e imágenes espectaculares, sucesos, controversia y polémica alrededor del mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Primer Impacto, de martes a sábado a las 17 horas, solo por TN23. Todo noticias, 24 horas. Mañana, mucha más. Continuamos en TN23 y continuamos con nuestro invitado, el doctor Julio Carranza. Él es representante y director de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Hablábamos entonces sobre patrimonio cultural y en este caso patrimonio cultural de la humanidad. Guatemala tiene lugares geográficos, sitios declarados así por la UNESCO. ¿Usted podría recordarnos cuáles son, doctor? Sí, en la lista de patrimonio mundial, Guatemala tiene en estos momentos 3 sitios, los 3 muy importantes. Está Tikal, Quiriguá y la ciudad de la antigua Guatemala. Ahora, en mi opinión, todavía Guatemala está subrepresentada en esta lista, porque la riqueza, como lo decía yo en la primera parte del programa, la riqueza cultural que tiene Guatemala es tan grande que hay muchos otros sitios que tienen las condiciones que lo harían acreedor de estar en esa lista. Para ingresar en esa lista se supone que hay un proceso en el cual participan diferentes factores, entre ellos y como parte protagónica el gobierno nacional. Por ejemplo, en estos momentos ya se está trabajando para que sea presentado este año el expediente de otro importante sitio que es Tacaliabá, que está en el departamento de Retaluleu. Y así hay otros en los cuales yo creo que hay que trabajar, porque realmente la riqueza es impresionante. Y esto supone que cuando se le concede al sitio su pertenencia a la lista de patrimonio mundial, es que la comunidad internacional, es decir, la humanidad, por eso se llama así, le reconoce valores tan importantes a estos sitios que asume que es parte de lo mejor de la tradición de la historia universal. Y por lo tanto, a pesar de que es y continuará siendo, obviamente, o continuarán siendo, obviamente, sitios guatemaltecos, pero son también, de alguna manera, también patrimonio de la humanidad entera, por lo que significan para ella. Y Guatemala en estos momentos tiene 3, pero podría tener en el futuro muchos sitios más. Usted ya nos ha indicado cómo ingresaron a esta categoría, pero también hay formas en que puede salir de la misma. Le hago esta pregunta porque una declaración hace algunas semanas indicaba que la antigua Guatemala podría correr ese riesgo de ya no estar en este listado del patrimonio de la humanidad. Bueno, esto a mí me parece que habría que ser claro, porque efectivamente se habla mucho de esto en Guatemala, y yo lo entiendo perfectamente por el tremendo interés y el amor que legítimamente tienen los guatemaltecos por la antigua. No solamente los antigüeños, que son parte integral del lugar, sino cualquier guatemalteco siente una especial relación con la antigua Guatemala. Y por eso se le concede tanta importancia en la prensa y en cualquier reunión o en cualquier lugar a la antigua Guatemala. De los sitios guatemaltecos, que como dije son 3, la antigua, Tikal y Quiriguá, que están en la lista ya en este momento, hay una diferencia entre ellos, es que tanto Quiriguá como Tikal son sitios arqueológicos donde hubo vida, donde hubo asentamientos civilizatorios fundamentales en una época, pero que después con el tiempo quedaron abandonados y fueron redescubiertos. Y por lo tanto son especies de ciudades museos. No es el caso de la antigua Guatemala. La antigua Guatemala es una ciudad viva, donde hubo, hay y habrá viviendo de manera cada vez más dinámica una población, un asentamiento humano, una civilización. Y esto obviamente hace que las características sean diferentes. Y esto hace también que las formas y los desafíos para el manejo y la gestión del sitio sean mucho más complejos. O sea, la gestión de un sitio como Tikal exige un tipo de actividad diferente al que exige un sitio como la antigua Guatemala. Mucho se ha dicho de que existen problemas en la antigua Guatemala. Y es verdad que en la antigua Guatemala existen una cantidad de problemas que deben ser atendidos y que deben ser superados.
Como no, siempre en televisión no hay tanto tiempo para explicar las cosas en detalle, yo te lo trataría de sintetizar de la siguiente manera. Por favor. En un sitio como la antigua Guatemala, que no, la antigua no es el último, no es el único, perdón, hay otra cantidad de sitios parecidos en la propia América Latina, otras ciudades históricas. Te puedo mencionar que son parte de la lista de Patrimonio Mundial. Te puedo mencionar la ciudad de Quito, la parte vieja de Quito. Te puedo mencionar La Habana Vieja. Te puedo mencionar Cartagena en Colombia y otras. En todas estas ciudades, que son ciudades vivas, se presenta siempre una tensión entre el desarrollo económico y social de la ciudad y la preservación de su patrimonio histórico y cultural. Y el arte, el desafío, la misión, el deber y la obligación de las autoridades que tienen la responsabilidad de la gestión del sitio es encontrar cómo hacer compatible la vida y el desarrollo económico y social del lugar con la preservación de su patrimonio. Y esto supone una gestión acertada. A veces se presentan desafíos. Por ejemplo, en estos sitios el precio del suelo llega a alcanzar niveles muy altos por el interés mismo del sitio. Esto da lugar a una especulación financiera que en muchos casos genera una expulsión progresiva de la población autóctona del lugar, lo cual constituye un efecto no deseado, puesto que en un lugar de esta naturaleza tan importante como los monumentos históricos es la población que es portadora de la cultura tradicional y histórica del lugar. No es aconsejable que un sitio de patrimonio mundial con las características de una ciudad viva se vaya vaciando de sus pobladores autóctonos. Y la especulación inmobiliaria muchas veces empuja esta expulsión. Otro fenómeno, por ejemplo, es el manejo de las construcciones y el uso del suelo. Debe haber ciertas regulaciones que permitan no detener de ninguna manera las nuevas inversiones, al contrario, son necesarias, pero que éstas se hagan bajo niveles de regulación que no afecten el patrimonio cultural histórico del lugar. Otro desafío son lugares que demandan o tienen mucho turismo, y este turismo es deseable, por supuesto, por muchas razones. En primer lugar, porque el turismo, sobre todo cuando se trata de un turismo internacional, es la humanidad que viene a ver ese sitio, que siente que es parte de ella, porque es patrimonio de la humanidad. Pero también hay una responsabilidad en que sea un turismo que sea amigable con el sitio, que contribuya a su desarrollo y que no sea un turismo depredador. Pero eso tampoco es automático, esto tiene que ver también con la manera en que se concibe, se gestiona y se conduce este turismo. Hay otros desafíos que tienen que ver con el uso de las redes viales y el cómo se maneja la sobrecarga de población, en fin, los mismos temas de seguridad. Son una cantidad de problemas que no es raro que aparezcan, es relativamente lógico que aparezcan en un lugar como este, pero que hay que manejarlos de manera adecuada. Y estos desafíos existen en la ciudad de la antigua Guatemala. Con razón, en muchas ocasiones aparece una cantidad de análisis críticos en los diferentes medios que apuntan a problemas reales de la antigua Guatemala. Ahora, esto es una cosa, y otra cosa diferente es decir que como consecuencia de estos problemas, la condición de patrimonio de la humanidad de la antigua está en estos momentos en peligro. Esto quiero dejarlo claro, aprovechar este espacio de televisión, esto no es así. O sea, en estos momentos la condición de la ciudad de la antigua Guatemala como patrimonio de la humanidad se mantiene y se considera que la antigua Guatemala sigue siendo acreedora de esta condición. Pero a la vez esto no quiere decir que no hay una cantidad de problemas sobre los cuales hay que trabajar. Y nosotros como UNESCO nos hemos planteado en una relación muy articulada con los diferentes factores que actúan en la ciudad, quiere decir el gobierno local de la ciudad, que es el representante obviamente de la población que elige allí a sus autoridades, el gobernador de Zacatepeque, el gobierno nacional a través de su Ministerio de Cultura y sobre todo su Viceministerio de Patrimonio Cultural. Nos hemos planteado crear las condiciones que garanticen el enfrentamiento de estos problemas y su superación en un periodo de tiempo relativamente breve. Si me preguntas cuál considero yo
que debe ser un aporte fundamental en este trabajo, sería esencialmente tratar de que se terminen toda una serie de documentos regulatorios y de obligatorio cumplimiento que exigen una determinada manera de conducir la gestión en la antigua Guatemala y de impedir que las tendencias negativas se puedan acrecentar. ¿Cuáles son esos documentos? Un plan maestro de desarrollo integral de la ciudad que todavía no está aprobado oficialmente y en el cual estamos trabajando intensamente, un reglamento constructivo que diga lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la antigua Guatemala, una definición clara del perímetro que cierre el sitio de patrimonio mundial y las llamadas áreas de amortiguación, a la cual corresponden todas las aldeas que rodean este sitio y las montañas, porque como sabemos es un paisaje precioso en el medio de un valle, y también algo en lo cual creemos que hay que trabajar, que es muy importante, es en la actualización de la ley especial que para la preservación de la antigua Guatemala fue aprobado por el Congreso de la República en el año 69 y que ha sido un instrumento fundamental durante todos estos años, pero que le han pasado décadas por encima y reclama una revisión a partir de lo que consideren los miembros del Congreso, obviamente, que son los que discuten las leyes, para que al ser actualizada sea un instrumento mucho más efectivo para contribuir a enfrentar los problemas que tiene la antigua Guatemala hoy. Gracias, tenemos ya un minuto para concluir. Entendemos entonces que no está en riesgo el perder esta categoría, pero que ustedes ya han señalado los puntos clave. Por favor, sus conclusiones finales. Exactamente. La antigua Guatemala es la directora general que estuvo de visita la semana pasada aquí en Guatemala, dijo que era una de las joyas de la lista de patrimonio mundial. Y como joya de la lista de patrimonio mundial tenemos la obligación todos de trabajar por ella. Reconocemos que existen una cantidad de problemas, pero estamos con una visión muy constructiva trabajando para contribuir a superarlos. Y eso esperamos que sea así y que el futuro obviamente sea mejor para la antigua en lo que ella significa para los guatemaltecos y para el mundo entero. No hay un plazo para su cumplimiento entonces. Vamos a trabajar intensamente este año. Hay misiones de evaluación que pueden venir y son los que establecerían determinados plazos, pero todavía no estamos en esa fase de definición de plazos. Doctor Carranza. Muchas gracias. A usted gracias por estar con nosotros y estaremos muy pendientes entonces de estas medidas, de estos apuntes que han hecho ustedes respecto a la antigua Guatemala y los otros sitios culturales de la humanidad. Y le estaremos informando en siguientes programas aquí en TN23. Ahora agradezco su atención y lo invito a quedarse con nosotros. Vienen noticias y vienen programas que también le van a interesar.